Hoy vamos a hablar de eso, del ministerio de Yeshua como profeta. Hemos visto entonces ya el del sacerdote, el del rey, y hoy veremos el de profeta. ¡Ay! Están ahorita con el compañerito fiel. ¡Qué bueno! Y ole, me agrada mucho que casi todos están con sus niños al lado, ¿no? Todos están con sus compañeritos fieles. Y yo con mi niña. No, pues sí. Bien, entonces vamos a mirar en Amós capítulo 3 del 7 al 8. Dice, porque no hará nada Yahweh, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Yahweh el Señor, ¿quién no profetizará? El Señor todo el tiempo nos está hablando, todo el tiempo nos está dando dirección, todo el tiempo nos está advirtiendo. Ahora, dice aquí, no hará nada Yahweh. No quiere decir que él no vaya a hacer, sino que él primero manda la advertencia. Y lo vemos, por ejemplo, en Nínive, que él primero mandó al profeta, a Jonás, y de hecho Jonás decía, no, es que si yo voy y hablo, pues ellos se van a arrepentir y usted no va a hacer nada ya. Pero el Señor siempre habla, manda su voz, da un tiempo, da espera, y cuando ya se colma como ese tiempo, entonces ya toma acción el Señor sobre el pueblo, ¿cierto? Entonces, el Señor nos habla a nosotros como padres para que demos esa dirección a nuestros hijos, a nuestra familia, que advirtamos a nuestra familia antes de que ellos reciban, ¿cómo se dice? Las consecuencias, la disciplina por lo que están haciendo. Entonces, el profeta representa a Dios ante la familia. Y eso es muy, muy, muy importante y muy algo que tenemos que atender. Obviamente como sacerdote y como rey también, pero como profeta tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que estamos expresando ante nuestra familia, porque ya lo vimos en las clases pasadas, la influencia que tiene el falso profeta en las vidas en nuestras vidas y cómo nos han afectado en el crecimiento, en nuestras acciones, esos falsos profetas. Por eso, ser padre y dar palabra a nuestros hijos es muy delicado y tenemos que medir mucho nuestras palabras para no hacer daño, para traer vida y no traer muerte a nuestros hijos. Una aclaración o una nota. Es que según el texto que vamos a leer, el falso profeta, cuando se identifica al falso profeta, según las escrituras, en los tiempos bíblicos debía morir. Entonces nosotros debemos de considerar eso. Pueda que hoy en día no estamos en una teocracia, o sea, no se cumple esto a todo al 100%, pero sí hay muerte. Y nosotros como hijos lo hemos podido evidenciar cuando una persona de autoridad, que estamos hablando del profeta, representa al Señor dentro de la familia, te dice o dice, usted no sirve para nada, o usted nunca sabe, o usted es un burro, o usted no aprende. Esas palabras producen muerte no solamente para el padre como tal o para el que está profiriendo las palabras, porque en muchas ocasiones se cree que solamente afecta al niño o a la persona que le está diciendo, sino que eso evidencia que dentro de esa persona hay raíces de amarguras, hay cosas ocultas que dice la misma escritura que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si de nosotros salen ese tipo de palabras hacia los seres que amamos, sea el esposo, sea la esposa, sea los hijos, entonces necesitamos revisarnos, porque no solamente estamos produciendo muerte en ellos, sino que también se está evidenciando la muerte. Entonces, pues son puntos a considerar. A veces leemos esto, pero lo leemos como, sí, los falsos profetas, los predicadores falsos,
son esos herejes, pero no lo llevamos como al interior, como a mi persona, no lo hacemos como bueno, yo estoy ejerciendo de cierta manera eso, o produzco muerte, o mis palabras producen muerte, o mis palabras producen vida, mis palabras son como látigos y azotes, o mis palabras son como bálsamo que sana y refresca. Entonces es eso. No quiere decir que no podamos corregir, no quiere decir que no podamos exhortar o llamar la atención, sino que hay maneras de hacerlo. Así como añadiendo a lo que Diego dice, si yo tengo mi corazón dañado, si mi corazón hay raíces de amargura, entonces mi corazón está contaminado y sucio, ¿cómo puedo yo ejercer esta labor de profeta para mi familia cuando en mi corazón no se ha limpiado y no se ha sanado todavía? Entonces lo que yo voy a terminar haciendo es dañando aún más. Por eso vuelve y juega tan importante todo este proceso de plomada que el Señor nos viene como hablando y nos viene limpiando para poder ejercer como debemos ejercer el ministerio delante de nuestra familia y el ministerio para servirle al Señor también a otras personas. Entonces, Deuteronomio 18, 22. 18 del 18 al 22. Y si alguien me puede tener ahí a la mano, Deuteronomio 13 del 1 al 5. Levanta la manito, por favor. Levanta la manito el que quiera leer. Vamos a leer primero Deuteronomio 18. Listo, gracias, mi hermana Luzdina. Dice. Bienvenida, mi hermana Margarita. Bienvenida, Margarita. Shabbat shalom, el Eterno les bendiga. Amén, amén. Amén. Dice, profeta les levantaré en medio de... No va a leer mi hermana Lutina. No, primero Deuteronomio y luego... primero 18 y luego el 13. Listo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Está hablando de Yeshua. Y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Aquí hay una cosa que es muy, muy importante y es que es muy delicado cuando nosotros decimos, mire, Dios dice esto. En las iglesias cristianas se usa mucho el Dios te dice que hagas esto, Dios te dice que hagas esto otro, y Dios está diciendo que hagan esto. Pero muchas veces son palabras humanas. Entonces, Diego, Dios te dice que tienes que vender tu casa y entregarla al ministerio porque hay que ofrendar, ¿cierto? Y entonces se utiliza el nombre del Señor más como para beneficios propios que para realmente lo que la palabra debe hacer, que es redarguir, que es exhortar y que es hacer cambiar el camino de las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos Dios dice. O sea, Dios dice si estamos leyendo su palabra. Por ejemplo, aquí Dios dice que profeta levantará en medio de sus hermanos como tú, que es Yeshua. Eso es lo que está diciendo, pero cuando la manipulamos, digamos, para que suene conforme a lo que nosotros queremos, estamos tergiversando y tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra nos dice que ese profeta morirá cuando es manipulada la palabra. Una observación, y eso lo podemos notar. Siempre, mis hermanos, cuando el Señor nos permita compartirle a alguien o exhortar a alguien o corregir a alguien, sea quien sea, no es hacerlo de forma personal. Cuando se hace de forma personal, como lo acaba de decir Adri, de que es que el Señor te dice, las personas ni siquiera lo toman como si el Señor lo dijera, sino como la persona lo está diciendo. Uh-huh. Y eso es un error. Yo lo que tengo que es llevar y verdaderamente mostrarle a la persona dónde dice en la escritura
el error que se está cometiendo, para que la persona entienda de que es ella con Dios, no es conmigo, no es con Diego, en el caso personal que yo estoy llamándole la atención, no, o sea, por mí yo haga lo que usted crea conveniente, pero el inconveniente es de la persona con Dios, y eso es lo que siempre nosotros debemos resaltar. Siempre es el nombre del Señor el que debe estar de por medio. Siempre es la gloria de Dios la que estamos cuidando. No es que nos respeten a nosotros. Eso pasa mucho, por ejemplo, entre padres e hijos. Entonces, no queremos que ellos obedezcan a Dios, sino que me obedezcan a mí, como papá. Entonces, la cosa se vuelve personal y llega a un punto donde los padres se levantan contra los hijos. En la mayoría de los adolescentes llega a un punto en que se levantan contra los padres. ¿Por qué sucede eso? Porque es algo personal. Y ellos comienzan a, no, es que yo ya también soy grande, yo también tengo derechos, yo también tengo poder económico, yo también tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el hijo crece con el temor de Dios en su corazón y sabiendo que su padre, que su madre son temerosos de Dios y representan a Dios, ya eso es otra cosa. Y eso es lo que ha sucedido en las iglesias de pronto cristianas, que llega un momento en que los niños están en la iglesia, están en la escuela dominical, y llega la adolescencia y la mayoría se va, el 90 y pico % de los niños se van al mundo. Y es por eso. Entonces... Bien, entonces mi hermana Ludina nos puede ayudar entonces con Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 5. Amén. La palabra del Señor dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová nuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. También tenemos que tener en cuenta, porque es que hoy en día hay mucha gente hablando en el nombre de Dios, profetas, y se cumplen las profecías, pero lo que nosotros tenemos que mirar es si esas profecías nos llevan a buscar el rostro del Señor o nos alejan de Él. Porque tenemos que tener el balance y estar pendientes de qué es lo que están diciendo. Entonces lo mismo pasa con nosotros como padres, como sacerdotes, como profetas del Eterno. Cuando estemos hablando, miren, muchas veces uno le dice a un niño, no brinque ahí porque se cae, tenga, se cayó. Tenemos que tener cuidado como con lo que estamos hablando, porque a veces pueden pasar las cosas, pero tenemos que tener mucho cuidado también cuando hablamos es qué estamos haciendo. Queremos que, lo que decía Diego, queremos que cumplan lo que yo quiero, controlar a mi hijo para que haga las cosas como yo quiero, o quiero que se cumpla la palabra de Dios en mi hijo. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, así sea que se cumpla o no se cumpla. Si se cumple, pero aleja a mi hijo del Señor, esa palabra no viene de parte de Dios. Bien. Entonces vamos a ver las funciones del profeta. Primero, es el portavoz de Dios, es el encargado de recibir la palabra de Dios para luego transmitirla a la familia. O sea que el padre es el primero que está en relación con el Señor para estar recibiendo dirección. Está encargado de exhortar al pueblo a cumplir con los mandamientos y los caminos de Dios. Es el encargado de transmitir los mensajes de advertencia, pronunciamientos de juicio, o sea, de los procesos del Señor sobre el pueblo cuando se alejaban de Dios. Y el encargado de confortar y alentar al pueblo en momentos de dificultad y penuria, recordándoles la fidelidad de Dios y su promesa de salvación. Son poquitos los puntos, pero muy importantes los puntos. El portavoz de Dios. En Jeremías 1, del 4 al 10 dice, vino pues
palabra de Yahweh a mí diciendo, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Yahweh, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Yahweh, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. Y extendió Yahweh su mano, tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y esto es hermoso, esta porción, porque es el llamado hacia Jeremías, un profeta que tremendamente sufrió bastante, porque a veces pensamos que profeta como que qué chévere, el profeta está como por ahí arriba. Yo me acuerdo mucho que cuando yo hice plomada, plomada hacía parte de un taller que se llamaba algo ministerial, renovación ministerial, algo así. Entonces era como que le iban a confirmar qué ministerio era. Entonces yo decía, ay, que me digan que soy profeta, que me digan que soy profeta. Pero ya mucho antes me habían dicho que yo tenía el ministerio de maestra. Entonces, ya de pronto estudiando un poquito de esto, yo entendí que ser profeta tiene una responsabilidad demasiado, demasiado grande, y que no es como uno se imagina el profeta, porque cuando vuelve y juega en el contexto cristiano, cuando te dicen, ay, viene el profeta tal, y entonces todo el mundo, wow, el profeta tal, y el profeta llega en full carro, bien vestido, elegante, y cobrando tanto por poder llegar a predicar. Pero los profetas de la palabra que están allí eran personas que tenían que hacer exactamente lo que el Señor decía y cómo lo decía. Y vemos a hombres. Jeremías fue el que tenía que dormir. Ezequiel, que levante el muro y duerma tantos días allí como de lado, sitiando el muro. También fue el que tuvo que cocinar en excremento. A un Isaías caminando desnudo. Y vemos a estos profetas haciendo cosas que nosotros, yo sé que más de uno no haría fácilmente, ¿cierto? Si a ustedes le dicen, a partir de ahora ustedes van a entregar sus propiedades y van a vivir exclusivamente lo que el Señor les provea, yo creo que más de uno diría, no, Señor, como que por aquí no es, ¿cierto? Ser profeta significa depender y obedecer. Por eso aquí le dice el Señor a Jeremías, te santifiqué y te di por profeta a las naciones, te aparté. Y ténganlo por seguro que cada uno de los que estamos en estos momentos, acá Nora, Luzdina, Olga Givet, Marcia, Margarita, Vanessa, Diego y yo, fuimos santificados y fuimos llamados, porque por algo estamos en estos momentos estudiando y buscando más del Señor y buscando más allá de lo que muchos están buscando. Porque muchos están buscando es que les digan, tú eres este es tu día de bendición y vas a ser bendecido. Pero nosotros nos salimos de eso y empezamos a buscar algo más allá. Y eso significa santificarse, apartarse para buscar realmente lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, si Él nos santificó, nos apartó, también nos dio como profeta a las naciones. Y nos dice, tenemos que hablar. Dice, yo dije, Señor Yahweh, aquí no sé hablar porque soy niño. Sí, nosotros somos niños espirituales, aunque llevemos 20, 30, aunque llevemos mucho tiempo, el crecimiento espiritual, como ya les he dicho, no depende de los años que llevemos en el Evangelio, sino qué tanto yo obedezco, qué tanto yo le busco, qué tanto yo estudio su palabra para conocerlo, qué tanto estoy en intimidad con Él y dejo que Él obre en mí. Eso es crecer
Eso es madurez espiritual. Entonces, la mayoría de nosotros todavía somos niños, pero él dice, no digas soy un niño, porque estamos en ese proceso de ir creciendo para él. Dice, porque a todo lo que te envíe, irás tú. Eso es madurez espiritual. Si el Señor me dice, haga esto, yo lo hago. Si el Señor me llama a que vaya a tal parte, yo voy. Que no quiero, que tengo pereza, que tengo situaciones. Señor, si tú me dices, yo acomodo todas mis cosas porque tú dijiste y yo hago. Eso es madurez. Y dice, y todo lo que yo y dirás todo lo que yo te mande. Ser sacerdote, ser rey, ser profeta, ser el que el Señor estableció para la familia, es hacer lo que el Señor nos manda, es decir lo que el Señor nos manda. Así a mi compañero, a mi compañera, a mis hijos, no les guste, pero si es el Señor el que me está diciendo, es lo que yo debo hacer. Y dice, no temas delante de ellos. ¿De quiénes? De mi familia, de mi esposo, de mi esposa. Porque contigo estoy para librarte, dice Yahweh. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Miren, lo que nosotros estamos viendo hoy en día en las familias es que los papás ya no le pueden hablar a los niños. Los papás, el niño está haciendo pataleta, hijo, yo te acompaño, yo te entiendo, hijo. No, el papá no le puede decir, estás haciendo una pataleta, así no se manejan las cosas, ¿sí? Entonces, estamos en estos momentos en una sociedad en la que el padre le tiene miedo a expresar a sus hijos cómo deben comportarse. O que el esposo no sabe cómo decirle a su esposa cómo comportarse. O inclusive la esposa no sabe cómo decirle a su esposo, levántese, sea el sacerdote que debe ser. O porque te estás alejando del Señor, vamos juntos a buscar el reino de Dios. Y eso es lo que está pasando con las familias hoy en día. Se nos ha destruido el ser el profeta. Aquí hay algo que quiero resaltar y es para que nosotros miremos la dimensión de lo que es un profeta, ¿sí? Y en este caso específico con Jeremías. Nosotros dentro de nuestra cultura estamos acostumbrados a que el profeta es el que viene, lanza, como dicen ellos, una palabra de bendición y ¡pum! Se van. Nosotros no vemos eso en Jeremías. Nosotros vemos a Jeremías con el pueblo, en medio del pueblo, recibiendo la disciplina del pueblo que estaba en rebeldía. Él estuvo en obediencia todo el tiempo, él estuvo en la voluntad del Eterno todo el tiempo, pero vemos cómo él le tocó presenciar, y si quieren enterarse de él qué fue lo que experimentó, es nada más leer Lamentaciones, ver la ciudad desolada, ver muertos por toda parte, ver los cadáveres de pronto hasta de familias, de seres amados, por el juicio. O sea, él se quedó con el pueblo. Él sabía que venía el juicio de Dios, pero él no dijo, no, yo me voy porque no quieren obedecer, entonces yo me voy. No, él se quedó con el pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, te he puesto para arrancar, para destruir, para arruinar todo lo que no le agrada al Señor, pero también para edificar y plantar. Y a veces a nosotros, llevando la condición de papás, no estamos con nuestros hijos. O sea, sí los regañamos, sí los disciplinamos, sí, pero no le hacemos un acompañamiento. Ellos buscan respuesta en los amigos, ellos buscan respuesta en los vecinos, ellos buscan respuesta en los compañeros, porque no se pueden acercar a nosotros como padre, porque no tienen la confianza para acercarse a nosotros cuando tienen un problema. ¿Por qué? Porque siempre hemos mostrado la parte de arrancar, de destruir, de arruinar, de derribar, pero no la parte de edificar y de plantar, del acompañamiento. Entonces, es tener esa consideración, estar con ellos en las dificultades, no es acolitarles, o sea, no es que están en una dificultad y entonces, como decía Adri, no, yo te entiendo y estás pasando por eso. No,
O sea, vamos a salir de esta, vas a recibir tu disciplina correspondiente a lo que has hecho, pero vamos a salir de esta. Vamos a solucionar el inconveniente. Primero siempre es solucionar el inconveniente y ya después se toman las medidas. Lo que sucede es que en medio de la circunstancia vamos a destruir, vamos a disciplinar, pero no se sigue ese proceso de acompañamiento. Antes, por lo general, los padres disciplinan y muchos, por ejemplo, eso lo hacían conmigo, me disciplinaban y me quitaban el habla. O sea, no me hablaban más, porque yo me había equivocado, según ellos, porque no eran mis padres, eran con unos familiares, pero pues ellos se criaron de esa manera. Entonces, 8 días, 15 días, sin dirigirme la palabra en nada. Yo siendo un jovencito de 13, de 14 años, de 12. Entonces, para mí eso era algo terrible. Entonces, es eso. O sea, a veces en esos momentos de crisis, en vez de acompañar a nuestros hijos y estar allí, lo que hacemos es aislarlos. No me hable, no, yo estoy enojado con usted, entonces, ¿para qué no obedece? ¿Para qué no hace caso? Hágase por allá, vaya, y los aislamos, y eso es lo que produce el dolor, y lo que produce es que ellos busquen alternativas de respuesta, porque ellos no se van a quedar allí. Entonces, es eso, es el acompañamiento, esa es la función del profeta. Entonces, cuando una persona dentro de la congregación está con nosotros, en las buenas, en las malas, nos edifica, pero también nos exhorta, pero también nos acompaña, pero también nos planta, nos lleva a crecer, nos cuida. Ese es un profeta, ese es un verdadero profeta, no solo el que dice, haga tal cosa y bueno, usted verá y yo me voy y ya, usted ya le di la palabra de Dios, usted obedezca. Sí, pero ¿cómo? Si no tenemos las fuerzas para hacerlo. ¿Sí me explico? Muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero el pecado ha ganado tanta ventaja que nuestra voluntad está tan averiada que no tenemos las fuerzas para hacerlo y necesitamos ese respaldo, necesitamos esa ayuda. Y por eso estamos aquí, por eso estamos juntos, por eso el Señor busca que su pueblo esté junto, que nos amemos los unos a nosotros y nos ocupemos los unos a los otros. Me acordé un poco cuando estaba en el colegio adolescente, perdí francés. El profesor el profesor de francés era un señor muy adulto con algunos problemas psíquicos. Entonces era muy difícil, él no enseñaba enseñaba lo que podía, pero todo el salón se lo ponía de ruana y eso era un caos total. Y yo perdí francés y mis papás llegaron y me castigaron. Y mi castigo era encerrada en la pieza todo el día estudiando, pero yo, ¿cómo hacía para estudiar si no entendía francés? O sea, no sabía ni cómo estudiar. Y yo me acuerdo que era tanta mi crisis, yo lloraba porque yo no sabía cómo mejorar esa clase, cómo pasarla, no entendía cómo estudiar, que yo me daba golpes contra contra la pared, me daba totazo en la cabeza tratando de decir cómo hago. Entonces, es lo que hablamos acerca de el castigo, o sea, la corrección, pero también el acompañamiento. ¿Sí? ¿Cuál era el acompañamiento? Pues si usted no sabe cómo salir de francés, busquemos un profesor de francés, ¿cierto? O hablemos con alguien que le pueda ayudar. Si yo no tengo las herramientas, porque muchas veces como papás, digamos, ante una materia, ante algo, no sabemos, pero hoy en día tenemos cantidad de herramientas en YouTube. Entonces, bueno, yo no sé hacer cómo resolver ecuaciones de álgebra, pues busquemos en YouTube y estudiamos juntos y aprendemos juntos. Pero tanto está la corrección, pero también está la salida. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la otra de las funciones, dicen ahorita, es que en esa época lo dejaban a uno solo que se defendiera, claro. Y ahí es donde vienen como los traumas después. Dice, exhortar al pueblo a cumplir con los mandamientos y los caminos de Dios. Tenemos que tener en cuenta que es exhortar.
¿sí? Exhortar no es si ve usted a toda hora haciendo eso, usted no cambia. Exhortar es animar, es llamar a estar cerca. Es decir, venga, camine, vamos, cambiemos, mejoremos, hagamos esto. ¿Sí? Es esa parte del acompañamiento. Y nos dice 2 Timoteo 4:2, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, nos dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento, aun cuando, por ejemplo, hay momentos en que nuestros hijos cometen un error y nosotros estamos tan furiosos, tan histéricos, que si corregimos en ese momento podemos hacer daño. Entonces, tenemos que calmarnos, entender por qué los vamos a corregir para poder en el momento adecuado decir, ¿cierto? Decir las cosas. Pero hay momentos en que son momentos incómodos, pero que se tiene que exhortar en ese momento. Valga como la redundancia. Por ejemplo, cuando pillamos al niño en la acción, ¿sí? El niño está tocando el switch eléctrico y está metiendo el dedo. Pues obviamente ahí tengo que decir, ojo, esto te hace daño porque tiene energía, porque pasa esto y esto y esto y te va a pasar esto. Entonces, en todo el tiempo tenemos que estar atentos para corregir. A veces decimos, no, es que si yo le digo, es que qué va a pensar de mí, es que se va a enojar conmigo, me va a dejar de querer, se va a incomodar. No, esa es nuestra labor, aunque ellos digan, no, papá, no es el momento en que me hables, no quiero que me hables, no. Es el momento en que te tengo que hablar. No es cuando tú quieres, es el momento en que te tengo que hablar. Redarguye es hazle ver, muéstrale que está por un mal camino. Esa es la labor de un profeta y no solamente con los hijos, con los esposos, con la esposa. Es que a veces pensamos que como estamos como de tú a tú, entonces yo no puedo decirle, ve, te estás equivocando. Reprende, exhorta, pero ¿qué dice? Con toda paciencia y con doctrina. Y esto sí es importante. Con la palabra, con lo que el Señor dice. No es yo pienso y yo creo. Esto es muy importante, ¿sí? Porque cuando yo pienso y yo creo, yo me lo paso por la galleta, decimos en Colombia. ¿Sí? A mí no me importa. Pero si Dios dice y en su palabra Dios dice, entonces yo como que tengo un problema ya es con Dios. No con mi esposo, no con mi esposa, no con mis papás. Yo tengo un problema con Dios. Y el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Entonces ya yo me tengo que ir directamente con Él y decirle, bueno, esto no me gusta, esto no es así, esto no lo quiero hacer, esto no me da la gana. Y ya hablar con Él y Él le dirá cuáles son las consecuencias también. Bien. Transmitir mensajes de advertencia y pronunciamiento de juicio sobre el pueblo cuando se alejaban. Esto es importante porque nosotros tenemos que decirle al Señor, a nuestra familia y a todo el que nos pongan al lado, es, mire, si ustedes hacen esto, hay todas estas consecuencias, todas estas situaciones tenemos que advertir. Y estos son los procesos que se llevarán a cabo cuando nosotros cometemos un pecado, cuando nosotros dejamos de obedecer. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos sin excepción nos presentaremos delante del Señor y le daremos cuenta por lo que hicimos. Por eso necesitamos ser advertidos, porque es muy tremendo que un hijo de nosotros diga, yo no sabía. A mí nunca me dijeron que esto estaba mal. A mí nunca me avisaron. Y esta imagen, esta imagencita que tengo acá las puse muy especial. ¿Por qué?
cuando a alguien la van a notificar de algún juicio, por lo regular nadie quiere ser notificado, ¿cierto? Por lo regular uno, bueno, no nosotros que ya sabemos, pero el que no conoce al Señor dice, yo me escondo y mientras que no me encuentren, entonces no soy notificado, entonces yo no tengo que comparecer ante ese tribunal. Entonces, nosotros tenemos que notificar a nuestra familia, a todo el que se nos encuentre. Tenemos que notificar que hay un proceso cuando las personas se equivocan, cuando las personas dejan de obedecer al Señor. ¿Y qué es un juicio? En un juicio se van y se presentan las dos partes y se presentan las pruebas y se delibera acerca de esto que hizo esta persona, qué consecuencias trae y cuál es el castigo, cuál es la sentencia que debe pagar esta persona por lo que hizo. Eso es el juicio. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Decirle a las personas antes de, para que no tengan que llegar a ese juicio. ¿Sí? Advertir. Decirle, miren, te estás desviando, te estás alejando. Un aspecto ahí importante y deseo que nosotros sigamos conociendo más al Señor, porque a veces la concepción que tienen las personas que no le conocen es de un Dios castigador, o sea, de un Dios que como que está esperando el momento para disciplinarnos. Lo que el Señor hace con sus procesos es traer sobre la vida de las personas lo que las personas han cultivado, ¿sí? Entonces, si una persona toma la determinación de obedecer al Señor, de guardar su ley, de las bendiciones del Señor, la ley del Señor es para bendición. Y eso es lo que va a traer a la vida de la persona como consecuencia. Si una persona toma la decisión de no obedecer, entonces esas consecuencias lo que traen son dificultades. Por ejemplo, Ezequiel 11:21 dice, más aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de su idolatría y sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahweh el Señor. O sea, lo que Dios hace es traer esas decisiones o ese caminar sobre la vida de las personas, lo que han sembrado, eso es una ley. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Una persona siembra fornicación, siembra adulterio, siembra dolor, pues eso es lo que va a cosechar soledad, va a cosechar dolor, va a cosechar dificultades de salud. Entonces, no es que Dios lo castigó con esta enfermedad, no, sencillamente es la consecuencia de sus actos, la consecuencia de su caminar. Entonces, para que nosotros entendamos que el Señor es amor, pero también el Señor pues nos da ese libre albedrío y permite que vengan las consecuencias. Entonces, cuando nosotros seamos exhortados, cuando nosotros seamos animados por el Señor a corregir nuestro camino, debemos estar agradecidos, porque Él no quiere que esos caminos vengan sobre nuestras cabezas, las consecuencias de esos caminar. Entonces, cuando yo veo el obrar de Dios de esa manera, no queda sin gratitud y agradecimiento en nuestros corazones. Muy bien. Confortar y alentar al pueblo en momentos de dificultad y penuria, recordándole la fidelidad de Dios. Y esto es lo que decíamos desde el principio no es solamente el señalamiento, el juicio, el tú eres, el tú haces, sino que tenemos que hacer el acompañamiento para que la persona se levante también de su estado, para que entiendan también que la labor es estar de pie delante del Señor, a estar firmes, ¿no? Y hay momentos en que nuestra familia puede estar pasando por situaciones difíciles, problemas económicos, problemas de salud,
problemas emocionales. Y allí es donde nosotros tenemos que estar como profetas para ayudar a que podamos estar confiados en la obra del Señor en medio de las situaciones. Y eso se da muchas veces cuando pasamos por las situaciones, cuando vivimos las situaciones y yo reconozco la obra del Señor en nuestras vidas y podemos decir, el Señor libera, el Señor acompaña, el Señor me sana, el Señor me provee, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos pasado por estas situaciones, primero ya nosotros podemos apoyar a otro y decirle, tranquilo, esto es pasajero, el Señor está allí. Confiemos, descansemos en la obra del Señor y sobre todo, preguntémosle al Señor qué es lo que está haciendo en nosotros. Entonces, no sé quién me quiere ayudar a leer el capítulo 61 de Isaías. ¿Quién levanta la manito para leerlo? ¿Quién dijo yo? Entonces yo. A ver, allá. Dice... Sí, el hermano Elías. Elías, mi hermano Elías, bien pueda. Amén. Todo el capítulo 61, ¿no? Sí, por favor. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. El espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí porque me ungió Adonai. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Yahweh, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y su renuevo en medio de los pueblos. Todos los que vieron reconocerán que son linaje bendito de Yahweh. En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahweh el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Amén. Los invito a que esto lo puedan estudiar después, aprovechando este Shabbat, que puedan leerlo con la familia y estudiarlo y tomar punto por punto y verlo como sacerdotes, verlo como nosotros, como padres, cómo debemos comportarnos y qué fue lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahí está hablando de Yeshua. Y Yeshua se levanta en la sinagoga y lee esto
Y es tremendo. En esos días que veía The Chosen, a mí me encanta la serie, ellos ambientan pues la situación y entonces él se levanta y lee esto en la sinagoga y todo el mundo se le va encima a decir, ¿cómo es que tú vas a decir que eres el Hijo de Dios? Muchas veces nosotros como profetas necesitamos decir cosas que no van a ser bien recibidas. Hablábamos de Jeremías, que Jeremías predicaba, pero también fue señalado, juzgado, apedreado, lo metieron en una cisterna, o sea, le pasó cantidad de cosas por decir la verdad. Cuando ejercemos esta labor de profeta, tenemos que estar preparados para no ser bien recibidos. Pero muchas veces nuestros hijos, cuando llegue su tiempo, van a valorar lo que hicimos, aunque no lo reciban en el momento que es. Pero después, esas palabras las van a ver cuando ya estén maduros y van a decir palabras sabias. Ya. Entonces decíamos que confortar y alentar al pueblo, ¿vale? Y ya como para finalizar, ya lo que nos queda ahora, la colita nada más. Los 3 ministerios del Señor. Como sacerdote, medió ante Dios por nosotros, dio su vida y cargó nuestros pecados. Recordemos un poquitico cuando hablábamos de la labor de Aarón, que Aarón se presentó y estuvo en medio del pueblo y en medio de la mortandad, y él se presentó allí con el incienso, el incensario. Yeshua fue a la cruz por nosotros. O sea, él medio a tal punto de dar su vida por nosotros. Y nosotros como sacerdotes debemos mediar a tal punto del Señor que debemos darlo todo por nuestra familia. Somos responsables por nuestra familia de que todo salga bien con ellos. Y les pido, ¿quién me quiere ayudar a leer Hebreos 10 del 11 al 14? Y otro que me lea el mismo Hebreos 10, pero del 19 al 22. Que me alce la manito el que quiera leer Hebreos 10. Vanessa, dale, Vanessa, del 11 al 14. Vane, toca abrir el volumen, el micrófono si de pronto estás leyendo. Estoy buscándolo. Es que tenía otra Biblia, pero esta no es muy grande y no lo encuentro. Voy a buscar la pequeña. Ok. Mientras tanto, ¿quién se anima entonces a leer el mismo Hebreos 10, pero del 19 al 22? Hebreo 10 del 11 al 14. Sí. Del 11 al 14. A ver, Hebreo 10 del 11. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? ¿Hasta allí? Hasta el 14, ¿sí? Sí, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Vale, gracias, Vanesita. Mi hermano Marco o Margarita, entonces leen del 19 al 22. Marco. Vale, mi hermano Marco. Bendiciones para todos. Dice la palabra, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Yahweh, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Hasta Amén. ahí? Sí. Amén. Yeshua entró, dio su sacrificio, te rompió el velo y nos permite a nosotros hoy en día poder buscar el rostro del Señor directamente, no ser mediado por otros sacerdotes. Él ya lo hizo. Y nos dice, acerquémonos en confianza. Y esa es la labor también que tenemos que tener nosotros. Acercarnos en confianza delante del Señor, buscar su rostro, buscar su voz, buscar su dirección para poder nosotros asimismo estar dirigiendo nuestra familia. Yeshua ejerció la labor de rey y estableció el gobierno de Dios aquí en la tierra. Alguien que me lea, por favor, Mateo 4:17 y alguien más que me lea Colosenses 1, versículos del 10 al 14. ¿Quién quiere levantar la manito? Yo leo Colosenses. Listo, Margarita lee Colosenses y Vanessa entonces lee Mateo 4. ¿Sí? ¿O se te quedó la manito levantada? No sé. Sí, Mateo 4. Okay. Ah, dale. Mateo 4:17. ¿Primero yo o la hermana? Primero tú, por favor. Ya voy, un momentito. Ok. Ya estoy aquí en Mateo, ya estoy aquí en Mateo. La pausa dramática. Sí. 4:24. 4:17. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Continúo? No, hasta ahí. Sí, Ajá. Y Colosenses 1 del 10 al 14, Margarita. Sí, amén. Dice así, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. El Señor primero nos dice, el reino del Señor está llegando, el reino del Señor está llegando. Y aquí en Colosenses nos dice cómo se establece ese reino, cómo pasamos de las tinieblas al reino del Señor. Y por último, entonces el Señor Yeshua ejerció su labor como profeta y habló lo que el Padre decía. Entonces alguien que me pueda leer, por favor, Juan 14:24 y alguien más que me lea Juan 6:63. Marcia, gracias. Marcia lee entonces Juan 14. ¿Y quién me puede leer Juan 6? Olga Givet. Listo. Entonces dale, Marcia. Juan 14:24. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Yeshua yo creo que nunca dijo, yo pienso, yo creo, aunque él podía, porque era el mismo Dios, pero siempre dijo, mi Padre que me envió, es el que manda estas palabras. Juan 6:63, Olga Givet. Sí, dice así, el Espíritu es el que da. Juan 6:63. Ya. Sí. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Exacto, exacto. Aquí hay que tener en cuenta cuando nosotros
ejercemos esa labor de profeta, las palabras deben de generar vida. Si usted ejerce ese ministerio y la persona inmediatamente se aleja del Señor, algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, las palabras que nosotros predicamos en todo momento deben generar vida a las otras personas. Mis hermanos, hemos terminado plomada. Esta es la última clase de plomada. Hemos terminado este ciclo. Ya les estaremos hablando para hacer la clausura. Les voy a invitar a que escuchemos una canción, que oremos conforme a lo que el Señor nos diga con esa canción. Y luego entonces tenemos un tiempito para que conversemos, para que hablemos lo que el Señor nos ha mostrado, como siempre, ¿vale? Entonces, voy a compartirles acá. ¿Dejo la canción o la quiero? No, yo la voy a poner. No, aquí no. Ah, ya puedes cerrar ahí. Sí.